nuevamente en nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, últimamente te he estado hablando de los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos de los primeros 6 dones, ya hablamos de 2 grupos, lo hicimos en 3 grupos. Y en esta ocasión nos toca el tercer grupo de los últimos 3 dones que nos tocan el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar del don de profecía. Y se encuentra ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, que dice: a otros el hacer milagros y a otros profecía. Y sigue diciendo más dones, pero ahorita nos vamos a enfocar ahí donde dice a otros el don de profecía. Y bueno, estos dones o este grupo de dones a los cuales nos vamos a referir hoy es los dones de inspiración o dones vocales. No sé cómo tú hayas escuchado que les digan, pero son dones vocales o dones de inspiración, porque es una palabra inspirada por Dios la que se le da al creyente o a la persona para dar alguna palabra de profecía, para dar alguna palabra de aliento o para que de alguna manera Dios hable al ser humano. Hay un texto que ahorita no recuerdo su cita, pero dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Parece que es un proverbio. Entonces es muy importante la profecía, aunque muchos de ahorita, hoy en día, quieren que les profeticen, pero que van a tener un carro nuevo, una casa nueva, o que van a conquistar el mundo, que van a conquistar naciones. Pero en realidad la profecía, fíjate lo que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Está hablando que la profecía de hoy en día es porque Dios la usa a veces para frenarte o para enderezarte o para hacerte ver algo que tal vez no esté correcto a los ojos de Dios. Aunque para nosotros esté correcto, ante los ojos de Dios muchas de las veces no es correcto lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, los 3 dones que entran, en este don de inspiración es el don de profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son 3 diferentes, pero porque son de inspiración de vocal, porque todos son hablados. Tanto el de profecía como el de hablar en lenguas o en lenguas e interpretación de lenguas son vocales y son inspirados por el Espíritu Santo. Y mira, en este devocional nos vamos a enfocar ahí en el don de profecía. Y fíjate que desde el principio Dios ha estado hablando con el hombre, pues no es un Dios mudo. Nos ha hablado por medio de los profetas, se ha revelado a través de su palabra escrita, la Biblia, y aún se hace carne en la persona de su Hijo Jesucristo para identificarse con los hombres como hombre. Fíjate bien, Dios antes hablaba, en el Antiguo Testamento hablaba por los profetas, ahora a nosotros nos habla a través de la palabra, pero también ahora le habla a la iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Y esto nos lo dice allá en Hebreos 1 y 2, dice: en el Antiguo Testamento solamente unas pocas personas oyeron a Dios directamente, pero hoy en día en la iglesia todos podemos escuchar la voz de Dios. Antes, fíjate, solamente ciertas personas podían escuchar la voz de Dios, pero hoy en la iglesia todo creyente puede escuchar la voz de Dios si afinas tu oído y sabes que es Dios quien te está hablando. Y mira, dice Hebreos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, Dios hablando de muchas maneras al hombre, y hoy nos habla a través del Espíritu Santo. Dios nos está hablando, dice, de la misma manera que Dios habló a nuestros padres, sigue hablándonos hoy en día, tanto por medio de las Escrituras inspiradas como mediante sus siervos en la tierra, que están capacitados por el Espíritu Santo. Nos habla a través de la Biblia, pero también nos habla a través de siervos que tengan el don de profecía, pues Dios habla al ser humano. Hay personas que a veces quieren consultar a Dios y quieren saber si están haciendo lo correcto o incorrecto, y muchas de las veces Dios en su misericordia se acerca al ser humano
y toca o usa a la persona que tiene el don de profecía para darle respuestas o para decirle que tenga que corregir el creyente. Recuerda que siempre el Espíritu Santo va a ser para animarte, siempre el Espíritu Santo va a ser para ayudarte, nunca va a ser para destruirte o derrumbarte. El Espíritu Santo siempre obra para bien y de alguna manera se acerca y te dice: hijo, escuché lo que hablaste, o hijo, sé lo que estás haciendo, es importante que te retires o dejes de hacer, pero nunca va a ser para avergonzarte. Siempre va a ser para que tú seas un mejor hijo, para que seas tú mejor, más que todo un hijo de Dios, para que crezcas bonito y madures. Dice, capacitados por el Espíritu Santo para describir y desarrollar la verdad. Otra manera que Dios habla a la iglesia es mediante los 3 dones que ya te dije, de los dones de inspiración, que es el de profecía, el de hablar lenguas o interpretación de lenguas, porque a veces hay personas que hablan en lenguas pero no tienen interpretación, y dice la Biblia, si alguien está falto, pues pida la interpretación. Si alguien quiere saber qué está hablando, pida la interpretación, aunque no siempre se da la interpretación, pero cuando Dios tiene un mensaje para la iglesia, en general, sí tiene alguien quien interprete la palabra de profecía. ¿Qué significa el don de profecía? Bueno, significa esto: es el don de profecía, es la habilidad dada por Dios de hablar en su propio idioma. Fíjate bien, la profecía, el hablar en lenguas es hablar en otro idioma, pero el don de profecía se usa en el idioma en el que estés. Ya si eres un americano, pues vas a dar el mensaje en inglés. Si eres un mexicano, pues lo vas a hablar en mexicano, porque se está dando un mensaje específico. Te digo, muchas de las veces es para la iglesia en general. Así que dice, es una habilidad, dice, dada por Dios, de hablar en su propio idioma un mensaje bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. El que tiene el don de profecía no habla nomás por hablar, no habla para quedar bien con otro, sino que tiene que hablar específicamente bajo la unción del Espíritu Santo para edificación para otros, para enseñar a otros. En griego, esta palabra de profecía tiene una sola palabra y para la profecía, y es peteía, que significa hablar por otro o hablar el plan, el propósito de Dios. Su uso en el Nuevo Testamento es inseparable del concepto de inspiración directa del Espíritu, como nos dice allá en Apocalipsis 9:10, que dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Fíjate bien, Dios o la persona que habla del don de profecía habla un propósito que Dios tiene para la persona. Siempre tiene que ser influida por el Espíritu Santo, porque debe de hablar conforme a la palabra. En hebreo usa 3 palabras para indicar la palabra profecía y nos da, dice, un cuadro hermoso de este don maravilloso en la oración. Y te voy a hablar las 3 palabras que son en hebreo, la palabra o el don de profecía. Y qué bonito es, porque fíjate que es un burbujear y fluir. O sea que el don de profecía llega en ese momento. Es como una burbuja, es como un fluir que llega a tu vida y tú empiezas a ministrar, ya sea a la iglesia o sea un creyente en individual. Ojo, solamente el que tiene el don de profecía puede usar esto, porque tú no puedes decir: a mí me gusta ese don y empieces a hablar cosas que Dios no te envió, cosas que Dios no te dijo. Siempre el don de profecía es para dar el propósito de Dios que tiene, ya sea para la iglesia en general o para un creyente en individual. Así que es un fluir, en ese momento fluye. Otra palabra es ver, para levantar. O sea, Dios ve la situación de la persona y a veces la anima a través del don de profecía. Dice, un ejemplo, dice: yo sé por lo que estás pasando y sé lo que estás sufriendo, pero yo estoy aquí para ayudarte. O sea que ese don de profecía se usa para animar y levantar a alguien en ese momento que necesita escuchar esas palabras. A veces Dios trae palabra de exhortación o de una corrección.
no siempre nos habla cosas bonitas. A veces cuando alguien anda desviado del camino de Dios o está haciendo algo incorrecto, pues Dios de alguna manera le corrige para que madure y crezca en el conocimiento de nuestro Dios o en este hermoso camino. Otra palabra en hebrea es hacer caer, fuente o burbujear, como una fuente es navá, y la palabra acá para levantar es chazá, y ahora dice hacer caer como lluvia, natab, o sea, cae como lluvia en ese momento. El Espíritu Santo deja fluir y aquella persona empieza a hablar como una lluvia que a veces cae y refresca todo nuestro ser cuando estamos afligidos, cuando estamos en alguna tribulación y llega esa palabra de Dios para levantarnos, esa lluvia fresca que refresca todo nuestro ser. Qué bonito es cuando muchos de nosotros hemos experimentado esa experiencia tan bonita de oír que Dios nos hable a través de alguien. Y mira, el que profetiza llega a ser un portavoz de Dios, dando el mensaje y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro nos da un consejo de cómo manejar o trabajar este don aquel que tenga. Ojo, tú no puedes pedir el don. Dice que el Espíritu da a cada uno según su capacidad. Así que dice, y que el Espíritu Santo da como Él quiere. Así que si Dios te ha dado el espíritu de profecía, o tú puedes ser alguien que pueda manejar el don de profecía, Dios lo puede hacer si tú tan solo te dejas guiar por el Espíritu Santo y te dejas capacitar por Él, porque primero te capacita para que puedas ser ministrador, que es lo que nos dice el apóstol Pedro aquí. En 1 de Pedro 4, el 10 y 11 dice: cada uno según el don recibido, ministralo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, la profecía siempre va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, siempre va a ir de acuerdo a la palabra de Dios, la profecía que se te esté dando en ese momento. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, fue llamado la voz que clama. O dijo Isaías, la voz que clama en el desierto. Él fue el último que estuvo dando esas profecías que eran para el pueblo de Israel. ¿Qué es la profecía para hoy? Bueno, dice, muchos cristianos tienen muy poco conocimiento del ministerio profético y de la función del don de profecía. Y a causa de esto, cuando oyen una profecía, toman algunas de estas actitudes. Algunos piensan que la profecía es algo muy extraño y probablemente no genuino, así que prefieren no escuchar o prefieren no usar el don de profecía porque no lo aceptan. En el día de hoy dice, mientras que otros opinan que toda la palabra profética proviene de Dios y debe ser obedecida ciegamente. Entonces dice, para la falta de entendimiento del don de profecía, muchas iglesias rechazan su uso con la congregación y así el pueblo de Dios es aprobado de sus muchos beneficios. Dice, para otros, dice, por otra parte, otras iglesias han sido llevadas a la confusión y aún a la ruina al aceptar libremente cualquier mensaje que pretende ser una palabra profética y sin averiguar cuál fue su inspiración. Para evitar estas reacciones externas, debemos estudiar lo que las Escrituras dicen acerca de la profecía. Para evitar, fíjate bien, estas reacciones externas, bueno, debemos de estudiar lo que las Escrituras dicen acerca de la profecía, porque hay personas que prefieren mejor no usarlo, pero no buscan allí en la Biblia a ver si va de acuerdo. Otros de a tiro dicen, nosotros no usamos el don de profecía porque tienen razón. Muchas de las veces empiezan a profetizar cosas que no van de acuerdo a Dios. Por eso cuando a ti se te dé una profecía, bueno, llévala a la luz de las Escrituras y mira si aquella profecía que se te dio va de acuerdo a la palabra y si va en el momento que tú necesitas.
porque hay profecía para el pueblo de Israel y hay profecía para la iglesia hoy en día. Así que para evitar estas reacciones externas, dice, debemos estudiar lo que las Escrituras dicen acerca de la profecía. Hay iglesias que dicen que estos dones ya no son para este tiempo, sino que solamente fue en el tiempo de los apóstoles. Hoy en día dicen no, todo lo de los dones fue nada más en el tiempo de los apóstoles. Hoy en día ya no hay esos dones. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de los dones? ¿Pueden seguir funcionando el día de hoy o ya dejaron de funcionar con los apóstoles? Dice, no existe ninguna indicación que la profecía no es válida para nosotros hoy en día. El Nuevo Testamento se refiere alrededor de 30 veces a la profecía y habla de profetizar como una actitud continua de la iglesia. O sea que no hay nada en la Biblia que indique que eso dejó de funcionar cuando los apóstoles, o sea, ya murió el último apóstol y ya se terminó eso, sino que hasta el día de hoy siguen funcionando los dones en la iglesia. Y esto lo podemos ver allá en Joel. Joel capítulo 2 nos dice que iba a suceder en los tiempos postreros. Dice aquí Joel capítulo 2 versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y nuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso lo dijo Joel. Y Pedro, el apóstol Pedro lo puede confirmar cuando en aquel entonces estaban en el aposento alto y que llegó el don de lenguas en aquel lugar. Algo confirmó el apóstol Pedro al decir así, allá en Hechos capítulo 2 versículos 16 al 18 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así que el apóstol Pedro es un poco más explícito y dice, así lo dijo el profeta Joel, en los postreros días. Estaban hablando de esos días. El apóstol Joel, lo dijo en el Antiguo Testamento y Pedro lo pudo ver cumpliéndose en aquellos creyentes. Así que sí indica la Biblia que el día de hoy todavía pueden ser ejercitados estos dones para edificación de la iglesia. Y dice en los postreros días, también nos dice que quien está hablando, dice Dios, pero nos dice que en los postreros días vendrán una unción profética sobre el cuerpo de Cristo. Están incluidos todos los jóvenes y los viejos, varones y mujeres. Todos deben de estar bajo la unción profética porque esta es la obra del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que se haga todo decentemente y en orden. No podemos estar hablando cosas que Dios no nos indica. Aunque también ahí en Deuteronomio dice que si alguien te da una profecía y no se cumple, dice, no le tengas a mal. Simplemente habló el hombre y no habló Dios. Por eso cuando tú escuches a alguien que te da una profecía, ve a las Escrituras. O si tú estabas pasando por ese momento en el cual tú escuchaste esa palabra, bueno, entonces tú puedes confirmar que fue Dios, porque Dios conoce los corazones y sabe de lo que tenemos necesidad. Así que dice aquí el apóstol Pablo, nos muestra en 1 Corintios 12 que la profecía es uno de los dones del Espíritu que es dado para llevar al cuerpo de Cristo a una función viva y normal. Sin estos dones, en realidad no podemos funcionar como el cuerpo de Cristo en la iglesia. Se necesitan esos dones en la iglesia. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13. Mira lo que dice esta bonita palabra, indicándote que hasta el día de hoy estos dones pueden ser usados en la iglesia. Dice 1 Corintios 13, de versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que está en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjate bien, le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que un día se acabará la profecía, pero eso será cuando sea el día de Jesucristo. Para que me puedas entender, dice, aprendemos que la profecía va a seguir funcionando en la iglesia hasta que venga lo perfecto, lo que significa la venida de Jesús y el perfeccionamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Cuando venga Jesucristo por la iglesia. ¿Por qué va a terminar? Simplemente porque ya no va a haber quien les profetice, ya no va a haber quien les hable, porque los que tenían los dones del Espíritu Santo habrán sido llevados al cielo. Entonces es cuando cesarán los dones. Y dice aquí, al escribir a la iglesia de Roma, Pablo nos da a entender que la profecía debe de ser una parte integral del ministerio del cuerpo de Cristo. Y mira lo que nos dice aquí Romanos 12, del 3 al 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma también que hay dones, pero cada uno como fue enseñado o como fue capacitado para el Espíritu Santo. Si tú tienes el don de profecía, dice, úsalo simplemente para ayudar a los otros, como nos dice el apóstol Pedro. Simplemente para edificar a otros, para enseñar a otros. Exhortar en el griego es animar a otros. Para eso debe de ser la profecía. Nunca debe de ser para condenar o para decir algo que no viene de parte de Dios. Recuerda que el don siempre se debe de usar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y bueno, concluimos con lo que le dijo el apóstol Pablo allá a la iglesia de los tesalonicenses. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Por qué? Porque muchos prefieren que no se use ese don, porque muchos profetizan cosas que no son. Hoy en día se está usando mucho ese don de profecía para hablar cosas que Dios no le dice al creyente. Pero por eso tú lo debes de todo escudriñar bajo la luz de la Biblia. Así que el apóstol Pablo le dice allá a los de Tesalónica, no apaguéis el espíritu. Es 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, dice, no menospreciéis la profecía. Esta es la exhortación que nos sigue hablando en la actitud y debemos escucharla. Así que no menosprecies la profecía. Dios tiene siempre algo que hablarte y siempre va a ser para tu beneficio. Espero y hayas entendido lo que es el don de profecía. Y bueno, te seguimos invitando a que si tú quieres seguir escuchando más enseñanzas o devocionales o predicaciones, te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.